yo voy a defender siempre una dieta basada en animales. No una dieta carnívora, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Un vegano tienes que hacer una infinidad de malabares. Para mí, una persona que sea medianamente ocupada me parece insostenible. El caso de las espinacas. Yo siempre digo que Popeye tenía la cara que tenía porque estaba enfermo de comer espinacas y que estaba fuerte a pesar de comer espinacas. Porque las espinacas tienen un compuesto que son los oxalatos. Cuando entra al torrente sanguíneo se puede unir al calcio y eso se va al riñón. Y eso te hace piedras en el riñón. Estamos en un entorno infóxico. O sea, es una información tóxica. Cuando haces dieta, pues el cuerpo se acomoda. Lo que antes te supondría un pequeño exceso, cuando tú has salido de la dieta es un exceso enorme. Y es cuando viene el efecto rebote. Vuelve a coger más el peso y dice, joder, me he pegado un mes sufriendo para nada. Eso además tiene otro problema, porque lo que te hace es que te genera una cicatriz en el subconsciente. Porque, joder, otra vez he vuelto a hacer dieta y otra vez he vuelto a fallar. Yo siempre digo que comas el menor número de veces con las que te sientas cómodo. Yo le dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vas a comer más, gradualmente. Y va a llegar un momento en el que vas a empezar a coger peso. Y esta persona bajó 10-15 kilos por comer más. Para mí la fuerza y la flexibilidad es un poco como el yin y el yang. Tiene que estar en equilibrio. Porque si tú eres muy fuerte, pero no eres flexible, vas a tener problemas. Pero si eres muy flexible, pero no tienes fuerza, tiene mucho riesgo de lesión. Una cosa que casi nadie le presta atención es la potencia. Bienvenidos a una semana más de Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y bueno, como cada semana, hoy tengo un gran invitado. Me acompaña desde Alicante, España, Josué Martínez. ¿Cómo estás, Josué? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo, Carlos. Bienvenido, Josué. Vamos a arrancar un poco fuerte y quisiera, antes de que te presentemos, que me digas por qué estás en contra de este estilo fitness. ¿Por qué tu enfoque anti-fitness sobre la nutrición? Bueno, pues a ver, ya al final, desde niño nunca me ha gustado el exceso de tontería, digamos, por eso al final soy salud sin tonterías. Siempre he sido una persona muy pragmática que le ha gustado ir siempre a la esencia de las cosas. Entonces, bueno, al final cuando uno empieza a aprender sobre nutrición, entrenamiento, ritmos circadianos, todo este tipo de cosas, te das cuenta cuando vas por la calle o sobre todo en redes que hay demasiada paja, demasiada superficialidad y muchas veces se le da una cantidad de vueltas a las cosas que es completamente innecesaria. Entonces, por eso me defino anti-fitness. De hecho, a mí me gusta definirlo. No sé si has visto las películas de Indiana Jones. Había una escena en la que está Indiana Jones y aparece creo que es un árabe, con una espada así como haciendo malabares, haciendo así como acrobacias con la espada, y llega Indiana Jones y le pega un tiro directamente. Es como, ¡pum! ¿Vale? Pues ese soy yo. O sea, se le dan muchas veces muchas vueltas a las cosas y al final yo siempre he sido una persona, yo vengo de la ingeniería y entonces en ese sentido al final las cosas siempre se basan, digamos, en los principios o en los axiomas fundamentales de algo, o sea, para ganar grasa, para ganar fuerza, como pueda ser mi caso, o para lo que sea. Al final, por mucho que se le maquille, por muchos nombres que vas al gimnasio, cardio, pump, glute box, pump, no sé qué, y se inventan un montón de nombres y al final es como los axiomas son los mismos ahora y hace 2000 años. Sí, claro, Entonces, claro. mi enfoque es más, vale, ¿qué es lo que quieres? Por ejemplo, cliente, quiero ir de A B, estoy en este peso, estoy en este peso. Vale, ya está. Vamos a aplicar los principios fundamentales para que tú llegues en el menor tiempo posible. Fin. Ya está, ese es mi enfoque. Buenísimo. Buenísimo. Me gustaría mucho que invitarlos en este momento para que nos compartan cuáles han sido sus experiencias, cuáles han sido esos retos a los que se han enfrentado, las frustraciones, ¿no? Porque muchas veces vivimos frustrados, hacemos dietas salvajes, ejercicio extenuante y pues no vemos muchos resultados, ¿no? Y gente frustrada, ¿no? En este mundo y hoy te dan tantas opciones. Hay tantas personas allá afuera dándote la dieta, el ayuno, los ejercicios. Cada vez surgen más tipos de entrenamiento, más estudios en donde la gente va a hacer Ujú. ejercicio. Y creo que es muy interesante escuchar las historias de las personas. Ojalá que nos puedan compartir aquí cuáles han sido las suyas. Y pues bueno, antes que sigamos con la conversación con Josué, déjame hacer una breve introducción de tu perfil. ¿Quién es Josué Martínez?
José Martínez es coach en salud y creador de Salud Sin Tonterías, como ya nos comentaste. Es un proyecto y podcast donde divulga y acompaña a personas que quieren perder grasa, ganar energía o mejorar su forma física sin ensayo, error eterno. Se define como el coach anti-fitness, cuestiona la cultura de la estética, el marketing vacío y los atajos. José, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención porque Gracias. ¿cómo es que pasas de ser ingeniero? Cuéntanos un poquito para abrir boca también. ¿Cómo es que pasas de ser ingeniero a dedicarte ahora a este mundo de la nutrición, de la salud física? Y pues cuéntanos un poquito de tu historia, ¿no? ¿Cómo llegaste acá? Ujú. Bueno, pues es un cúmulo de cosas, porque yo en primer lugar, aquí donde ahora la gente me ve y la gente que me conoce, pues sabe a lo que, digamos, el desempeño que puedo tener, especialmente en términos de fuerza, para lo ligero que soy. Yo peso 60 kilos. No siempre ha sido así. Yo vengo de ser un niño chubby, como se suele decir en inglés, regordete, asmático, el último que elegían para jugar a los deportes de equipo. O sea, lo tenía todo para no... o sea, lo tenía todo para no ser un atleta, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, esto fue por un lado. Y bueno, esto era como, vale, si está ahí, yo siempre pues he intentado más o menos cuidarme. En mi casa mis padres nunca han sido de malos hábitos comiendo, nunca hemos sido de estar comiendo muchos ultraprocesados, ni mis padres tienen un sobrepeso brutal porque haya habido unos malos hábitos en casa. Entonces, bueno, tiene una, digamos, una pequeña base, bien. Pero bueno, pues eso estaba ahí. Yo iba al gimnasio, yo me pegaba, me acuerdo en aquel entonces cuando tenía 16, 17 años, yo me pegaba 4 horas 3, 4 días a la semana de gimnasio, de piscina, porque había que hacer deporte. Mi padre me inculcó siempre que había que hacer deporte. Al final, yo he hecho a la vista atrás y digo, joder, tío, con esas 4 horas podías haber sacado mucho más partido en otro tipo de cosas. Pero bueno, al final, el primer detonante que me metió en la salud, y esto la gente, pues, sobre todo las chicas se ríen, fue por ligar más. O sea, porque a mí, pues bueno, pues de siempre, pues yo nunca, la gente no se me ha dado bien y las chicas menos. Entonces, bueno, yo empecé a leer libros de estos de temas, bueno, pues de seducción y de cómo entender un poquito a las mujeres y demás, y se hablaba mucho de ganar valor a nivel personal. O sea, que la cosa no iba de aprender trucos para ligar, sino que al final lo aprendía en construirse a uno mismo para al final ser una persona interesante y poder aportar más valor. Entonces, eso fue lo que me llevó a empezar a investigar y a preocuparme por mi salud, ya digamos, afinar mi salud. Y entonces, bueno, yo paralelamente bueno, en aquel entonces ya fue cuando digamos, empecé mi andadura por el mundo laboral de ingeniero, bueno, pues lo típico, prácticas de empresa, tus primeros trabajos y este tipo de cosas. Yo paralelamente pues ya iba investigando, ya iba dándole la chapa a la gente de mi entorno con todo lo que leía, y en aquel entonces era muy dogmático, en plan esto no se hace porque no sé qué, no sé cuánto, y luego al final te das cuenta de que todo eso hay que bajar un poco el ritmo. Y bueno, paralelamente pues creé mi canal de YouTube, que fue donde inicialmente empecé a divulgar sobre salud, lo cual ya fue para mí una salida muy grande de mi zona de confort, porque siempre he tenido muchos problemas para hablar en público. Cuando había que cantar en clase de música, pues me daban ataques de ansiedad y me bloqueaba, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, de pasar de ahí, de niño, ya a una edad más adulta, ser capaz de ponerme delante de una cámara y subir vídeos a YouTube, pues bueno, eso ya para mí fue un salto muy grande. De hecho, la gente le sorprende porque ahora me ve y dice, joder, que te veo fluido tal. Digo, ya, pero es que tú no sabes que yo antes de publicar mi primer vídeo en YouTube, me pegué 2 años grabándome a mí mismo con la cámara selfie del móvil, muerto de miedo. Y eran vídeos que no veía nadie. O sea, y aún así me daba miedo verme a mí mismo delante de la cámara. Entonces, bueno, pues todo eso, digamos, el contexto, así fue como yo empecé a crear mi canal de YouTube, que lo empecé en 2017. Y bueno, pues yo ya iba con mis cosas de salud y demás. Al final, el año pasado, pues ya por circunstancias de la vida, ya estaba bastante en tema, me movía en círculos de emprendedores, ya conocía a Ágata, que es amiga en común, y conocía otro tipo de perfiles. Y bueno, pues el año pasado, después de prácticamente meses dejándome la piel en el trabajo, para ya pues convertir lo que fue un hobby de divulgación en YouTube y divulgación en el blog en aquel entonces, pues ya un proyecto de ya coger clientes, de empezar pues esto, a cambiarles la vida. O sea, yo, por ejemplo, esta mañana me ha llegado un chico que tiene problemas de asertividad. O sea, era incapaz de decir que no cuando le presentaban comida. Y yo, más que todo, me ha dicho, tío,
he rechazado pan aunque me lo hayan puesto en la cara. Y digo, wow. Digo, porque muchas veces los cambios empiezan ahí. Entonces, ese ha sido un poco, en resumen, desde pequeño hasta ahora, de mi Claro, historia. claro. ¿Y cuáles han sido esas cosas que has identificado en este nicho de personas que, a ver, no sé si estoy entendiendo correctamente, las personas a las que te enfocas son personas que tienen problemas de sobrepeso y que ya les está limitando de alguna manera y quieren hacer un cambio en su vida? Que Mm, seguramente son personas que también han pasado por otros procesos, otros especialistas, nutricionistas, nutriólogos, etcétera, con mm, dietas, obsesionados con lo que comen, con lo que no comen, y de repente entran en atracones y demás. Por aquí he tenido algunas invitadas que hablan de estos movimientos que hoy también existen de aceptar tu cuerpo y al mismo tiempo también comer sin, sin tanta culpa. Pero, ¿qué crees tú que verdaderamente es lo que afecta? O sea, esa es una problemática, es un comportamiento, es, ¿qué es lo que está fallando? O sea, a mí de repente me da la impresión que también vivimos en un mundo muy dopaminérgico y entonces, pues la comida también tiende a volverse parte de ese mismo sistema de recompensa inmediata, ¿no? Hay tantas opciones, tanta comida alternativa, ¿no? Que te venden las barritas light y el refresco cero y mil alternativas que están ahí, pero es todo el día está en snacks, todo el día está comiendo algo y ten 5 comidas y entonces no sé qué, y ahora está el ayuno intermitente. O sea, como que hemos tenido una sobresaturación de información y ya no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Gente que te dice, he escuchado también por ahí en una de tus entrevistas, que dice, hay gente que recomienda el cale, ¿no? Come cale todos los días y demás, o verduras, y entonces no, es que no es correcto. Entonces hoy hay tanta contradicción que entonces, ¿a quién le haces caso? O sea, ¿cómo es que tú enfocas toda esta información y por qué se vuelve relevante lo que tú haces? O sea, ¿cómo lo definirías de esa manera? ¿Y cuál es el problema que tú ves hoy en la gente con la que estás trabajando? Vale, ahí hay varias cosas. La primera es, efectivamente, lo que comentas. Hay un. Ahora mismo estamos en un entorno infóxico. O sea, es una información tóxica. Porque hay demasiado, entonces no sabes de qué fuente fiarte. Entonces, claro, yo para mí al final, yo lo que hago con los clientes, yo soy coach, yo soy un guía. Entonces, yo lo que hago es identificar el cuello de botella que tiene la persona y entonces es como, topa, necesitas esto, olvídate de lo demás. Te pongo un ejemplo, yo puedo tener un cliente que a lo mejor yo una de las cosas que hago, que son súper fáciles, es mándame fotos de lo que comes. Y a lo mejor yo veo los platos y digo, madre mía, tío, qué desastre. Pero yo no le digo, tío, es un desastre, tienes que cambiar esto. Le digo, veo que te falta proteína. Añade, empieza añadiendo proteína en el desayuno. Ya está, el resto de información es irrelevante para ti ahora en este punto. Dominas, ya eres capaz de forma automática de poner una ración de proteína en el 90 y pico por ciento de tus desayunos. Sí, venga, pues si te atreves, con el segundo, hay veces que me ha pasado que ha sido que incluso han ido más adelante. O sea, me acuerdo de un chico que entró hace poco y le dije, añade un poquito de proteína en el pan que te haces por la mañana. Y digo, y opcional, si quieres te quitas el pan. Opcional. ¿Vale? O sea, yo es como que te doy el paso mínimo y luego le doy un paso, digamos, bonus por si lo quiere hacer. Y eso creo que fue un viernes, pues el lunes me manda la foto y era la proteína, no había ni pan ni nada. Digo, ¡buah! Digo, este tío va a muerte. Entonces, yo al final lo que hago, digamos, el labor del coach es ponerte la pieza de información que tú necesitas y estar contigo encima hasta que la machacas, hasta que la haces automática y luego presentarte la siguiente. Y así. Claro, muchas veces me acuerdo de un cliente que me dijo, joder, es que contigo los cambios son muy lentos. Digo, ya, pero es que son a largo plazo. Porque claro, ¿qué pasa? Muchas veces la gente hace una dieta y es un paréntesis que hace en su vida de decir, vale, como fatal voy a estar, yo qué sé, un mes de dieta y además son dietas muy agresivas y dietas asquerosas muchas veces a base de lechuga y de césped y de cosas insípidas y demás. Entonces, pasa un mes esa persona que sí, que igual pierde peso, igual obtiene un resultado, pero esa persona está deseando que esas 4 semanas de dieta se acaben para volver a su vida. Y está que se quiere cortar las venas por la mierda de dieta, hablando en plata, que le han puesto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Esa persona
se encuentra con dos problemas. El primero, lleva una semana con una dieta muchas veces excesivamente agresiva, que eso pone el metabolismo por los suelos. Eso por un lado. Y por la otra, esa persona, además de la insípida o lo aburrida que le pueda suponer la dieta, se encuentra que tienes, digamos, esa tensión que está generando que al final cuando te prohíben algo, pues más lo quieres hacer. Y por eso nunca le prohíbo a los clientes nada, siempre les digo, yo te sugiero que no me gusta prohibir, porque al final una prohibición es un ataque a la persona. Entonces la persona dice, sí, pues yo quiero más de eso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando una persona hace un mes de dieta, vamos a suponer que es una dieta mal planteada, muy agresiva, la persona pierde peso y demás. Pero claro, parte de que digamos, su gasto energético estaba aquí, al llevar una dieta de mierda, su cuerpo se ha adaptado porque quiere sobrevivir, pero claro, esa persona está con unas ansias brutales de no solo comer igual de mal que estaba, sino de pegarse el atracón en cuanto termine. Entonces, claro, va a empezar a comer aquí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que antes sería un pequeño superávit, vamos a suponer que para que la gente lo entienda, que la gente, lo que gasta la persona está aquí. ¿Vale? Entonces tú cuando haces dieta, pues el cuerpo se acomoda. Entonces, claro, lo que antes te supondría un pequeño exceso, cuando tú has salido de la dieta es un exceso enorme. Y ahí es cuando viene el efecto rebote. Y entonces, ¿qué pasa? La gente tiene el efecto rebote, vuelve a coger más el peso y dice, joder, me he pegado un mes sufriendo para nada. Entonces, eso además tiene otro problema, porque lo que te hace es que digamos que te genera una cicatriz en el subconsciente. Porque, joder, otra vez he vuelto a hacer dieta y otra vez he vuelto a fallar. Entonces, claro, cada ciclo que hace esa persona de una dieta que sale mal es una nueva cicatriz, es una nueva herida en su subconsciente. Entonces, yo por eso me gusta un enfoque mucho más gradual. Es lento, sí, pero vas a tu ritmo. O sea, yo a lo mejor te puedo Claro. decir, esto tienes que plantearlo y te podría decir todo lo que tienes que hacer en la primera sesión. Vas a decir, paso. Pero si yo te digo, mira, como otro chico que tuve, bueno, que todavía sigo teniendo, tiene unos horarios loquísimos. ¿A qué hora te vas a dormir? A las 6 de la mañana. Hostia, lo suyo es que te acostas a las 11, a las 11 de la noche. No puedo. Venga, media hora antes. ¿Cómo lo ves? Vale, eso lo puedo hacer. Vale, pues quédate ahí, ya está. O sea, al final el ritmo lo pone el cliente. Porque si Claro. lo pongo yo y soy muy agresivo, la persona va a decir, no puedo. ¿Y cuáles son los básicos, Josué, para una alimentación correcta? O sea, por ahí también en una de tus pláticas escuchaba que me mencionabas un caso de una persona que comía muy bien proteínas, pero no comía carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Que a veces satanizamos demasiado el consumo de carbohidratos. Las fuentes también de dónde viene la proteína, las fuentes de los carbohidratos creo que son importantes. ¿Cuáles son esos básicos? O sea, es qué comer, cuánto comer, en qué momento. O sea, hoy esto que yo hago ayuno intermitente, lo llevo haciendo varios años, o sea, y ya no es como, o sea, a mí me funciona, o sea, Ujú, me he acostumbrado. Mm, pero al principio, cuando yo lo empecé hace ya algunos años, había muchos nutriólogos que me decían, no estás loco, o sea, porque no hay evidencia, es malísimo, tú tienes que comer 5 veces al día y con porciones pequeñas, bla, 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 no sé qué. Dije, pues es que eso a mí no me funciona. Y también tenía un problema de que no podía bajar de peso y había momentos en que bajaba y luego subía muchísimo y así. Yo he tenido ese problema en mi vida también, ¿no? A lo largo de la vida. Eh, pues no sé, a partir del ayuno intermitente, pues a mí me ha funcionado, me he mantenido pues, relativamente en buen peso. eh, ujú. de repente sí me doy atracones y subo, pero siempre yo, para mí, y creo que con muchas personas que platico, el que no tenemos como ese conocimiento tan específico en nutrientes, a veces qué como, ¿no? ¿De dónde obtengo mis fuentes de proteína? Y esto de los tiempos, ¿en qué momento debo comer de más veces al día, menos veces, una vez, pero intenso? O sea, ¿cuáles son esos básicos que tú podrías recomendarnos ahí un poquito para entrar en practicidad y darles algunos tips a la audiencia que nos escucha? Vale, pues lo primero, esto es un concepto que quiero que la audiencia se quede, porque yo cuando lo descubrí vamos, fue un antes y un después. Es lo que yo llamo el agnosticismo nutricional, ¿vale? Esto mucha gente, pues, porque hay mucha pelea, ¿no? No, el keto es mejor, paleo es mejor, vegano es mejor, vegetariano es mejor. Y al final es una pelea inútil, porque yo conozco gente de todos los bandos, bueno, casi de todos los bandos. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de la madre de un amigo mío, que yo la mujer, la última vez que la vi, vegetariana toda la vida, y con 60 y pico años, la última vez que vi a esta persona, esa mujer lucía mejor que muchas chicas de 20, por ejemplo, era vegetariana. Entonces, agnosticismo nutricional, ¿qué significa? Que mientras tú nutras a tu cuerpo, le des los micronutrientes, la energía que necesita
y no lo y con la mínima cantidad de tóxicos y de antinutrientes tú puedes hacer lo que te dé la gana. A nivel de elección de lo que comes. Ahora, yo personalmente, yo voy a defender siempre una dieta basada en animales, no una dieta carnívora, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. O sea, por ejemplo, un vegano lo podría hacer, pero tienes que hacer una infinidad de malabares para cuadrarlo todo y preparar los alimentos y dedicar un tiempo a preparar los alimentos. Para mí, una persona que sea medianamente ocupada me parece insostenible. Entonces, eso es lo primero. Respecto a fuentes, por ejemplo, fuente de proteína, pues yo al final, eh, ya lo he dicho, yo defiendo principalmente una dieta basada en animales. Entonces, para mí, las mejores fuentes de proteína, pues sería, si puedes, aprovechar el animal entero. Al final, lo más fácil para esto es el huevo. Al final, el huevo te estás comiendo el animal entero. Sea un ejemplo muy fácil que todo el mundo puede hacer. Las sardinas, por ejemplo, el pescado pequeño que te lo puedes comer prácticamente entero, incluso con la espina. Y luego lo que son las vísceras, lo que son los órganos, hígado, el corazón y todo este tipo de piezas del animal. Luego, por último, sería el tejido muscular del animal, o sea, lo que se suele comer normalmente, lo que todo el mundo llama carne, que es el tejido muscular, pues esto pasaría a un segundo plano. De hecho, la gente que vive en el Polo Norte, el tejido muscular que aquí mayoritariamente se vende en las carnicerías, ellos se lo dan de comer a los perros. Y ellos se comen las vísceras. Y el tejido muscular se lo dan a los perros, porque es lo que menos nutrientes tiene. Es la comida de perros en el Polo Norte. Entonces es un poco al revés de aquí, ¿no? Porque aquí vas a la carnicería y las vísceras son súper baratas porque nadie las quiere. Porque no hay demanda debería ser al contrario. A ver si ahora voy a joder yo el negocio de que ahora lo voy a decir y va todo el mundo a comprar y van a subir los precios. Pero el tema es que es la mejor parte. Y luego, pues con el pescado igual. Luego también se ha demonizado mucho, se ha hablado muy mal de la carne roja. Y la carne roja, cuando tú analizas en bases de datos nutricionales, eh, la ternera gana por goleada al pollo, por ejemplo. Además que por el propio sistema digestivo que tiene la vaca o que tiene el pollo, aunque la vaca coma, digamos, porquería, entre comillas, la va a procesar mejor que el pollo. Y el cerdo le pasa exactamente igual, por ese sistema digestivo tan complejo que tienen los rumiantes. Entonces, claro, y luego con los pescados, pues igual, evitar pescados grandes, porque bueno, yo soy el primero que ya sufrió las consecuencias de tener una intoxicación por mercurio por comer demasiado atún. O sea, eso es, la gente cuando oiga sobre metales pesados, eso es real y lo dice alguien que tiene conocimiento de causa. Entonces, bueno, en cuanto a tu pregunta, pues las fuentes de proteína principales y ya no solo proteína, porque es todo lo que acompaña, porque muchas veces en los gimnasios y la gente que se mueve en todos estos círculos tienes que cuadrar los macros, bro, y las proteínas, la grasa, los carbohidratos, ya, pero si fuera tan fácil todo el mundo podría vivir a base de proteína en polvo, de azúcar y de manteca de cacahuete, y no es el caso. Entonces al final necesitas también todos esos micronutrientes, todas esas vitaminas, minerales, ácidos grasos, etcétera, que están en los alimentos. ¿Y dónde están en mayor cantidad? Pues en el tejido animal y especialmente en las vísceras. Por eso insisto y por eso la gente del Polo Norte se come eso primero y los animales, normalmente un león cuando caza y los animales a lo primero que van es a las vísceras porque saben que ahí está la nutrición. Ok. Oye, y el tema de las vísceras en términos, por ejemplo, de lo que hoy le dan a los animales, ¿no? Alguna vez escuchaba esto que, por ejemplo, tanta hormona y se procesa a través del hígado. ¿Y esto cómo impacta también, o sea, la calidad de esas vísceras? Claro, eso es un problema. Pero ahí es lo que comentaba. Dentro de lo malo, a ver, lo suyo sería evitar ese tipo o sea, digamos, esos alimentos o digamos que esos alimentos o esa carne que se pueda comprar o esas vísceras que procedan de fuentes que no están que no están tan adulteradas, digamos, o sea, que sean más, bueno, allí en México no sé cómo, aquí se le dice que son, bueno, pues ecológicas o que tienen unos controles o que se han alimentado, bueno, en el caso del ganado, pues que se haya alimentado con pasto, o sea, que digamos que al final digamos, toda esa cadena trófica, o sea, toda la cadena de comida que le llega a ese animal que nos comemos, pues que sea lo menos adulterado posible. Entonces, es lo que comentaba, en el sistema digestivo de los rumiantes, eso lo soporta mejor que el de un animal monogástrico, o sea, que tiene un estómago solo como pueda ser el cerdo. Entonces, si no es lo mismo, o sea, va a ser peor
el hígado de un cerdo que ha comido comida adulterada y hormonada y con historias que la de un rumiante. O sea, no es lo óptimo, pero si tienes que elegir, pues la del cerdo va a ser peor. Y, especialmente, y con los tejidos grasos pasa exactamente igual. Al final las toxinas se van al tejido graso. Entonces, si el animal viene de una fuente cuestionable, pues es conveniente evitar los cortes, las partes grasas de ese animal. Si es un animal que ha comido bien lo que tendría que comer, pues esa grasa es una maravilla. Y en cuanto al número de veces que tienes que comer en el día, ¿cómo lo distribuyes y qué cantidades? Yo siempre digo que comas el menor número de veces con las que te sientas cómodo. Eso es. Porque, pues si hay gente que hace esto del one meal a day, que le llaman, si tú puedes concentrar toda tu nutrición en una sola comida, joder, pues ole tú, ¿sabes? De poder hacerlo y solo sentarte una vez a comer, tener la capacidad digestiva suficiente para poder procesar todo de una sentada y, y seguir con tu día. O sea, perfecto. Pero yo entiendo que la mayoría de la gente no puede hacer eso. Pero bueno, a lo mejor si tu nutrición la puedes completar en 2, 3 comidas, no necesitas hacer más. De hecho, hay varias ventajas en ese sentido. La primera es que en el intestino hay un proceso que lo que hace es, digamos, es como una especie como el típico movimiento que se hace, por ejemplo, con las alfombras de expulsarlas para que suelten el polvo, pues el intestino hace un movimiento similar por todo el intestino, por toda la longitud que tiene el intestino, hace lo mismo para que la comida salga hacia afuera. O sea, vaya desde arriba hacia abajo y salga. ¿Qué pasa? Tú cada vez que comes ese proceso se para. Entonces eso da lugar a que ese proceso se pare y entonces como se queda parado, a las bacterias que pueda haber en el intestino les dan más tiempo de proliferar. Entonces al final es una serie de problemas. Eso por un lado. Luego, por ejemplo, el tema de la pirámide alimentaria y el comer 5 veces o el comer 6 veces al día. Aquí tienes otro problema que del que estuve leyendo hace poco, que es, por ejemplo, con el tema de las caries. Tú, por ejemplo, tú cada vez que comes, pues hay una alteración del pH en la boca, o sea, digamos, el interior de la boca se vuelve más ácido. Entonces, ese entorno ácido, más si hay azúcares, pues, pues eso al final hace que las bacterias se coman ese azúcar, lo metabolicen y generen ácido y dañen el esmalte. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando tú comes, se hace más ácido, pero luego digamos que se vuelve otra vez alcalino. Digamos que estaría normal, como debería estar. Entonces, claro, pero eso necesita un tiempo. Entonces, si tú estás comiendo con mucha frecuencia, al final lo que estás favoreciendo es que el interior de tu boca esté constantemente ácido y estás favoreciendo que haya caries. Entonces, es así. Y luego al final es que es una mierda. O sea, en el sentido de que si tú tienes que comer 5 veces al día, te quita foco de poder estar haciendo otra serie de Sí. cosas. Tú ves cualquier animal y tú no ves al león en la selva, uy, espérate, que es que han pasado 2 horas y voy a picar un snack. No, el león cuando caza come y a lo mejor se pega 2 días sin comer, no le pasa nada y cuando le vuelve a entrar hambre, pues va otra vez y caza. Y ya está. Entonces, por eso digo que mientras tú cubras tu nutrición, deberías hacer el menor número posible que tu sistema digestivo sea capaz de tolerar, porque a lo mejor hay gente que tiene problemas digestivos o no todo el mundo es igual, y a lo mejor hay gente que tiene estómagos de titanio y se comen lo que sea y lo digieren y a las 2, 3 horas ya tienen hambre porque han hecho la digestión. Y luego hay otras personas que tenemos como puede ser mi caso, el sistema digestivo un poquito más lento, más delicado y tenemos que, digamos que, hacer quizá a lo mejor 3, 4 comidas más pequeñas porque para nuestro sistema digestivo es más manejable. Entonces, cada uno debe encontrar su ritmo. A lo mejor hay gente que hace 2, hay gente que hace 3, pero hacer 5, porque es que me lo ha dicho el médico que sale en la tele, es un error. Y en cuanto a alimentos, ¿cómo debes de comer? ¿No? O sea, que la mayor cantidad tiene que ser verduras, o sea, fuentes naturales y luego una pequeña porción bueno, la proteína y luego otra parte de carbohidratos, ¿no? El plato del buen comer, ¿no? Creo que sí se llama. En este No, sentido, ¿cómo lo recomiendas? O sea, si es necesario tener este mix, o sea, de tener, por ejemplo, hay una creadora de contenido que se llama The Glucose Goddess, que es muy famosa y habla justo de todos estos temas para evitar los picos de insulina y demás, ¿no? En donde recomienda siempre incluso tomar vinagre de manzana antes de los alimentos, iniciar con verduras, luego comer tu proteína y al final algún carbohidrato.
¿Esto es correcto desde tu perspectiva? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? ¿Si tenemos que incluir verduras en todas nuestras comidas o no necesariamente? Vale, vamos por partes. Lo primero, lo que comentas de esta chica es todo correcto. Es así. Al final, a ver, lo que ella hace con la de comer primero la verdura y la proteína es, digamos, crear como un amortiguador para el posible pico de glucosa que pudieras tener después. Entonces, no es lo mismo comerte. De hecho, yo hice un mail hace no mucho que decía que la mayoría de la gente no merece comer arroz. Entonces, ¿por qué? Porque al final la mayoría de la gente no usa el carbohidrato como debe, como el combustible para, o sea, el carbohidrato en el cuerpo tiene una función específica y es un combustible de emergencia la mayor parte del tiempo. Pero respecto a todo esto, es así. Entonces, de hecho, yo lo hago. Yo cuando como carbohidratos, yo estoy en comunidad y estoy en grupos que es como, ¿no? Los cereales y el arroz y los carbohidratos y la gente es como un enfoque más keto, digamos. Pero yo, por ejemplo, algo que digo siempre es que mm, es maravilloso cuando combinar fibra con, digamos, con alimentos de alto índice glucémico que te puedan subir el azúcar muy rápido porque hace ese efecto amortiguador. De hecho, es cuando tú ves a los asiáticos, ellos comen así. A lo mejor comen arroz, pero normalmente a lo mejor las raciones de arroz no son desproporcionadamente grandes. Además, ese arroz normalmente suele estar recalentado, o sea, no se lo comen recién hecho, lo cual también amortigua mucho porque parte del almidón, digamos que molecularmente cambia la estructura y ya no se digiere. O sea, lo digiere la bacteria del intestino, pero tú no, que es el almidón resistente. Entonces, todo esto ayuda a evitar esos picos de glucosa, que al final esos picos de glucosa pues están asociados a inflamación. De hecho, el tema de las caries en los dientes también viene por lo mismo, porque al final los problemas de caries y de historias y todo este tipo de cosas también pasan por lo mismo, por el hecho de que tú esos picos de glucosa generan inflamación, también a nivel de las encías. Entonces, es todo lo que sea mitigar los picos de glucosa está bien. Luego otra cosa es, luego hay situaciones, digamos, más especiales, como puede ser, por ejemplo, la gente que acaba de entrenar o la gente que está en una prueba de resistencia larga. Entonces ahí puede ser al revés, te puede venir bien un alimento de alto índice glucémico. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está demandando mucha glucosa en ese momento. Entonces todo lo que le metas lo va a consumir. O sea, mi padre a mí me lo dice mucho. Mi padre hace competiciones de ciclismo de montaña de a lo mejor 6 7 horas encima de la bicicleta y él dice, yo es que me tomo, cuando me toca, me tomo el plátano y es como si volviera a empezar. O sea, entonces, pero son situaciones especiales cuando haces deporte que demande glucosa. Irte a andar 2 horas no demanda glucosa. Eso para la gente que diga, no, yo hago deporte porque salgo a andar y me voy a comer un plato de arroz o voy a comer porque es que me lo he ganado porque he ido a andar. No, eso es trampa, ¿eh? Eso no vale. Eso no. O sea, otra cosa es que hayas hecho un entrenamiento donde hayas tenido un desgaste real de carbohidratos. Entonces, digamos que hay una parte en una intensidad de esfuerzo, digamos, que el único combustible posible que puedes usar es el carbohidrato. Y deberías entrenar a tu cuerpo para que el carbohidrato solo lo use ahí. Cuando estás en reposo, porque ahí el cuerpo es como un poco un motor híbrido, puede usar grasa y carbohidrato, porque al final el cuerpo se ha adaptado para poder funcionar con todo y poder sobrevivir, pero lo ideal es que tú sepas funcionar con grasa la mayor parte del tiempo. Para que el carbohidrato te lo guardes, primero para que el carbohidrato te lo guardes para cuando realmente hace falta. Entonces la grasa además es como un tronco digamos, es como el tronco gordo cuando haces un asado, que es el que genera calor constante. Entonces la grasa es una energía, digamos, que se libera mucho más despacio, pero es mucho más constante en el tiempo, pero el carbohidrato no. Y además que el depósito es mucho más grande. Esto es lo que la gente no sabe. Nosotros, el carbohidrato se almacena en los músculos y en el hígado. Cuanto más musculoso seas, pues más carbohidrato vas a poder almacenar en el cuerpo. Pero ojo, el carbohidrato del músculo es un depósito de emergencia, solo se puede usar en el músculo. O sea, si tú, por ejemplo, estás en el gimnasio y vacías los depósitos de los brazos, el carbohidrato de la pierna no va a subir al brazo. Te has quedado sin combustible en el brazo, se siente. Tienes que volver a comer carbohidratos para recargarlo. ¿Qué pasa? Este depósito, aun suponiendo una persona muy musculosa, es muy pequeño, porque en el hígado podemos conservar 150 gramos y en el resto del cuerpo, una persona muy musculosa, en los músculos estamos hablando de unos 250 gramos. Y una persona, y luego lo ponemos en comparación como una persona como yo, por poner números redondos, 60 kilos, 10% de grasa, yo tengo 6 kilos de grasa. Son 6.000 gramos
versus 450 de carbohidratos. Pero luego es que hay un factor más, es que cada gramo de grasa vale el doble a nivel de energía que uno de carbohidratos. O sea, si sacamos la cuenta, por poner números redondos, 400 gramos que tiene una persona en reserva, si lo multiplicas por 4 calorías que puedan salir, más o menos, para que la gente lo entienda, que puedan salir, tú tienes 1600 calorías en reserva de carbohidratos. Solo puedes usar 600 para todo tu cuerpo, que son las que tienes en el hígado, que es el que sí que puedes repartir. Pero yo, por ejemplo, que soy una persona delgada, o sea, magra, con poca grasa, yo tengo 6000 gramos o sea, que la gente se quede con el número. Hemos dicho 1600 en total y 600 solo en el hígado, ¿vale? Pero claro, si yo cojo las reservas de grasa, la energía que yo, una persona magra con poca grasa, tiene en el cuerpo, estamos hablando de que tengo 6000 gramos y cada gramo son 9 calorías. O sea, tengo 54.000 calorías de reserva siendo una persona con poca grasa versus 600 calorías que hay en el depósito del hígado. O sea, la diferencia es enorme. Entonces, si tú te acostumbras a funcionar con el depósito de grasa, vas a poder estar sin hambre muchísimo más tiempo. Ok. O sea, esta idea de la restricción calórica es algo acertado entonces o no necesariamente. ¿Cómo, o sea, qué es la base de las dietas, ¿no? Que al final también es lo que luego genera los rebotes. Claro, es que aquí hay varias cosas, porque, a ver, uno de los axiomas o verdades fundamentales a la hora de perder grasa es que necesitas un déficit calórico. Eso es así. Mm. Necesitas meterle al cuerpo menos de lo que consumes. Ahora, esto se puede hacer de varias maneras. Esto es como la gente que se depila y se tira con la cera. Esto es lo mismo. O sea, tú puedes tirar despacio, puedes tirar rápido. Entonces, cuando haces dieta, pues lo puedes hacer igual. Puedes hacer un enfoque muy agresivo en muy poco tiempo, o puedes hacer un enfoque más paulatino, más extendido en el tiempo. Entonces, yo para la mayoría de la gente, yo lo que recomiendo es hacer este enfoque largo, porque es mucho más fácil de llevar y de hecho muchas veces ni eso. Yo, por ejemplo, muchos de los clientes que tengo, yo ahora mismo no les estoy diciendo que hagan restricción. Simplemente les estoy diciendo que hagan pequeños ajustes y muchas veces solo con esos pequeños ajustes esa restricción o ese déficit calórico llega solo, pero la persona ni se entera. Mm. Porque, porque muchas veces se confunde porque déficit calórico no necesariamente implica hambre. Porque yo recuerdo un cliente que me decía, es que no pierdo peso. O sea, yo peso 115 kilos, no pierdo peso, todos en mi familia están delgados, se meten conmigo porque ellos están delgados y yo no, pero yo como poco, yo como bien. Y digo, vale. Entonces nos sentamos a ver los números y dices, es que yo nunca tengo hambre. Y como, entonces llevo una dieta con muchos nutrientes, lo que hablábamos antes, pero claro, cuando hicimos los números, digo, ya, aquí está el problema. Digo, tú pesas casi el doble que yo, pero es que estás comiendo menos que yo. Ese es tu problema. Digo, tu metabolismo está, claro, es como si llevaras haciendo dieta mega estricta durante años. Entonces, claro, por eso digo que puedes tener un déficit enorme y Ujú. no necesariamente tener hambre. Pero cuéntanos ahí un poco en ese enfoque, por ejemplo, esta persona come menos y ¿por qué no baja de peso? O sea, si no está teniendo los nutrientes ni las calorías necesarias, o sea, ¿ahí qué pasaba? No tenía una Porque actividad física. sí, él tiene una actividad, él vive en la montaña y pues él sale a caminar y es una persona que no es que tenga malos hábitos. Ok. Y entonces, ¿qué pasa? El metabolismo se había adaptado tan sumamente a la baja que lo que él estaba comiendo era lo que su cuerpo estaba utilizando como energía. Entonces, aunque comía muy poco, se mantenía en un punto de equilibrio. Esto le suele pasar mucho a las mujeres que dicen, ay, no, si yo como muy poco, pero no pierdo grasa. Ya, pero es que a lo mejor Ujú. llevas comiendo muy poquito, a lo mejor 15 años. Entonces, claro, en el momento en el que tengas un atracón, claro, si tú ese día haces un extra, como tu punto de equilibrio está aquí abajo, todo extra que hagas se acumula. Entonces, Ah. ¿qué hicimos con esta persona? Este punto de equilibrio que estaba aquí debajo, subirlo. Entonces, claro, yo lo que le dije a esta persona, digo, lo que tienes que hacer es comer más. ¿Cómo? Digo, sí, tú tienes que comer más. Dice, pero no puedo. Claro, si es que haces una comida al día, lo que hablábamos antes. Mientras tú cubras tu nutrición, pero claro, esta persona hace una comida al día, pero no está cubriendo toda su nutrición, sobre todo en términos de energía, en términos de minerales y de proteína y todo esto, sí. Entonces, claro, yo le dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vas a comer más, gradualmente. Y va a llegar un momento en el que vas a empezar a coger peso. Y claro, me dice, tío, digo, ¿cómo vas? ¿Cómo lo llevas? Dice, que he perdido.
que perdió y comiendo más, siempre lo digo, se puede perder peso comiendo más. Y esta persona bajó, nunca me acuerdo exactamente de los números, pero 10, 15 kilos por comer más. Pero ese comer más también depende qué comida le metas, ¿no? O sea, qué es lo que sí podrías comer de más? ¿Y qué recomiendas no comer de más? Bueno, ahí son los básicos, el tema de ultraprocesados y todo esto, pues al final, cuanto más limpio Ok. puedas comer, limpio quiere decirse, cuanto menos procesado, mejor. O sea, mejor. A ver, tampoco estoy diciendo que la gente ahora diga, no, como Josué ha dicho que hay que comer poco procesado, pues ahora me voy a comer la carne cruda y la verdura cruda y todo crudo y el cereal con cáscara y las mazorcas recién cogidas de la planta. No, no estoy diciendo eso. A ver, que haya un punto de procesamiento lo suficiente como para que lo puedas digerir. Pero que al final es comer más, pero comer más puede ser tan sencillo como añadir un poquito más de aceite, un poquito más de mantequilla o hacer las porciones un poquito más grandes. No es. No, o sea, para la mayoría de la gente no hay que complicarse mucho más la cara. Ok. Y en cuanto a los mitos, o sea, de las cosas que están súper satanizadas o súper veneradas en el mundo de la nutrición, rómpenos un poquito esas creencias de cuáles son esos alimentos que tú, pues que la gente idolatra y que tú realmente piensas que no son tan buenos, o al revés, alimentos que la gente no consume tanto y que pues realmente deberíamos empezar a consumir más. Ya nos Ujú. hablaste de las vísceras, ¿no? Que yo creo que es uno de los que pocos tenemos en el radar, pero cuéntanos algunos otros. Eso es, bueno, pues ahora me voy a ir para el otro lado. O sea, alimentos que todo el mundo piensa que son saludables. De hecho, ya hasta algún cliente me ha dicho, ay, pero de esto no estoy comiendo, pero sé que debería de comer. Y yo pensando, pues yo te iba a decir que no. Y como por ejemplo es el caso de las legumbres. Entonces, la mayoría de las personas, no es que las legumbres, porque tienen proteína y tienen hierro y tienen minerales, ya. Pero otra cosa que también tienen son los antinutrientes, que hacen que aunque esas legumbres tengan minerales, la planta no es tonta, la planta no quiere que te la comas. Entonces la planta te va a pone químicos alrededor de sus semillas, que son sus bebés, igual que una madre haría a la hora de cuidar a sus hijos, para que esos minerales que la planta ha puesto en sus semillas para que crezcan, para que tú no los aproveches. Por eso las legumbres requieren tanto procesamiento. Los frijoles, las lentejas, las tienes que hervir, tienes que tirar el agua, luego las tienes que volver a hervir, tienes que hacer ahí una serie de procesos que en ese proceso tú puedes haber, o sea, mientras el que está haciendo legumbres está preparando tú las legumbres, tú has cogido una chuleta o has cogido algo de carne, te lo has hecho y has terminado de comer antes que. Entonces, eso por un lado, la parte de los antinutrientes, pero luego por otra está la parte de la proteína, porque la gente dice, no, es que las legumbres tienen proteína, ya, pero es una proteína incompleta. La proteína animal es completa, la proteína del huevo es completa, la proteína de las legumbres no, la proteína de los cereales no. Entonces, por eso los vegetarianos tienen que combinar cereales y legumbres para digamos, para hacer una proteína completa. Pero que al final tiene sentido del mundo. O sea, al final no será más fácil convertir proteína de carne, en carne tuya que algo vegetal, transformarlo en animal. O sea, para eso ya están los herbívoros. Ya han hecho ese trabajo por ti. Entonces, aprovéchate de eso y cómete al herbívoro. Eso es como un meme que veía yo que salía como un niño de una tribu que preguntaba a un occidental. Pero en vuestra tribu os coméis la comida la comida del animal en vez del animal. O sea, era como, como muy loco. Eso por un lado. Luego, por otra parte, cierto tipo de vegetales, como por ejemplo el caso de las espinacas. Yo siempre digo que Popeye tenía la cara que tenía porque estaba enfermo de comer espinacas y que estaba fuerte a pesar de comer espinacas. Porque las espinacas al final tienen un compuesto que son los oxalatos. Entonces, el oxalato, cuando entra al torrente sanguíneo, si entra al torrente sanguíneo, se puede unir al calcio y eso se va al riñón. Y eso te hace piedras en el riñón que cuando las ves en un microscopio dan miedo porque son agujas. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque tenemos que tener en cuenta que, claro, la gente ve las plantas y dice, ay, la planta es verde, es natural, es. Ya, pero la cicuta también era vegetal y era un veneno. Entonces, lo vengo a decir porque un animal puede salir corriendo ante un ataque.
Un conejo, un ciervo, aquí por ejemplo en el sur de España, en la zona de Cazorla y todo eso, tú ves a los ciervos y los ciervos en cuanto hay un poco de ruido, salen corriendo. Pueden huir o al revés, o te puede atacar un animal. Pero una planta no, y una planta se tiene que defender igual para poder sobrevivir, para que la especie se siga reproduciendo y siga perpetuándose en el tiempo. Entonces va a poner una serie, en este caso, no tiene armamento físico, como puedan ser unas garras, puedan ser unos dientes, puede ser ese tipo de cosas, pero tiene un arsenal químico. Entonces hay grados de toxicidad. Hay veces que a lo mejor pues, es simplemente una toxina de la planta que simplemente pues, te puede irritar un poquito, pero a lo mejor puede ser un veneno que te puede matar directamente. No todas las partes de la planta son tóxicas. Por ejemplo, ¿cuál es la parte que la planta preferiblemente quiere que te comas y pone para ti y además te la pone, te la envuelve bonita y todo? Es la fruta. Mm. La planta tú ves el árbol y luego ves algo ahí que cuelga de color, que encima suele tener un sabor apetecible. ¿Por qué? Porque la planta quiere que te lo comas. O sea, te estoy poniendo esto para que te comas esto y a mí no me toques, ¿vale? Porque si te comes otra parte de las mías, pues igual te acuerdas. Sí que es verdad que, por ejemplo, las raíces, al estar bajo tierra, no tienen tanta protección. Claro, al final, lo que es el tallo, lo que son las hojas, están mucho más expuestas a depredadores. Entonces han evolucionado para tener más defensas. Las raíces no tanto. Entonces, pues, sí que es verdad que a lo mejor puede llegar algún animalillo y colarse por debajo de la tierra y comérsela. Pero hay mucha más exposición todo lo que está por fuera. Entonces, sí que es cierto que no es que los vegetales sean malos per se, pero digamos que sí que hay un gradiente de toxicidad. Entonces, ¿qué vegetales te vas a poder comer? O deberías priorizar aquellos que sean menos tóxicos. Generalmente, la fruta, o sea, la parte carnosa que contiene semillas, por ejemplo, un tomate es una fruta, un calabacín es una fruta, un pimiento es una fruta, botánicamente hablando. Ya, pero no está dulce, ya, pero botánicamente es lo mismo. Es la parte que cuelga de la planta donde están las semillas y luego las raíces. Y la peor parte es comerte las semillas deliberadamente. Por ejemplo, es que como frutos secos. Ya, pero el fruto seco es la semilla. O por ejemplo, el tema de los cereales, las legumbres, siguen siendo semillas. Son los hijos de la planta. Entonces, al final, todo eso, las civilizaciones han evolucionado para poder, a falta de animales, como mecanismo de supervivencia, se han ido ideando mecanismos para poder comerse los cereales. Por ejemplo, los chinos, los asiáticos, le quitaron la cáscara al arroz. Ahora que está de moda tan de moda el arroz integral, los chinos que llevan 10.000 años comiéndose arroz, se la quitaron por algo. Hasta donde yo tengo entendido, en México, el maíz al principio se trataba con cal viva, porque si no la vitamina B3 no se podía aprovechar. Entonces la gente comía maíz, pero moría por deficiencia de vitamina B3 porque no podían aprovechar la vitamina B3 que había en el maíz. Entonces, sí, o sea, los cereales se han ido implantando en la historia, pero como mecanismo de supervivencia porque no había comida de mejor calidad. Y al final se han tenido que inventar y descubrir una serie de mecanismos para desactivar todo ese arsenal químico que las plantas tienen. ¿Te lo puedes comer? Sí, joder, pero es como lo de los vegetarianos que hablaba antes. Si lo puedes hacer, sí, pero ¿para qué necesitas complicarte tanto la vida cuando tienes alimentos que son mucho más nutritivos y son mucho más fáciles de preparar? Claro, y el tema de las combinaciones, Josué, también aquí impacta de alguna manera en la nutrición. O sea, que hay ciertos alimentos, o sea, por ejemplo, las frutas, combinar más de una fruta, y a veces te genera inflamación. Sí, sí. Aquí yo he visto debate en ese sentido de que, bueno, pues hay gente que dice que no hay evidencia, que demás. Yo en mi experiencia sí que puedo asegurar que sí, que cuando combinas unas cosas, combinas otras, sí que hay problemas. Yo, por ejemplo, yo en mi caso personal, digamos que yo tengo dos menús. Tengo el menú carnívoro, entre comillas, que al final es priorizar más proteína y grasa. Y luego tengo, digamos, como los platos vegetarianos, entre comillas, que al final sería pues algo de carbohidrato y algo de verdura y algo de grasa. ¿Vale? Porque es eso, al final es cierto que, digamos que cada ciertos alimentos se digieren en un medio. Además, tiene todo el sentido del mundo. Tú, por ejemplo, cuando comes un animal cuando caza, normalmente, ¿qué come principalmente? Come proteína, grasa y si ese animal no ha corrido mucho,
pues le quedará algo de reserva de carbohidrato en el músculo. Pero no va a ser, no va a ser un plato de arroz. Por ejemplo, en el caso de la comida animal. Eh, entonces, claro, el carbohidrato no se digiere en el mismo medio. Entonces, esto se ve muy bien la gente que tiene la digestión un poquito delicada, lo nota, claro. El que tiene digamos, el sistema digestivo robusto, pues le da igual lo que se coma. Pero el que es un poco delicado enseguida lo va a notar, porque es más sensible a ese tipo de cosas. Entonces, claro, y de hecho, luego esto cuando estudias en la Ayurveda de la India, que es como la medicina tradicional de la India de hace miles de años, esto ya se veía. De hecho, yo no me lo sé de memoria, pero en la Ayurveda de la India, digamos que hay como un manual, hay como una lista de combinaciones prohibidas que generan, no me acuerdo ahora la palabra, si eran que generaban, no me acuerdo el nombre, pero era como que generaban inflamación o que generaban toxinas o algo así. O sea, ellos ya lo sabían, ya tenían su lista. Por ejemplo, cosas que me acuerdo ahora, carne con leche, por ejemplo. O luego, por ejemplo, que no está en lo de la Ayurveda, pero otra cosa que también tampoco suele ser muy allá es el tema de carne y pescado a la vez. O, por ejemplo, carnes pesadas, como puede ser una carne de res o cosas así, con carbohidratos, muchos carbohidratos, o cosas de ese estilo. Luego, por ejemplo, un factor que también influye es la temperatura. Porque a lo mejor el mismo alimento, si está templado, pues puede estar bien, pero, por ejemplo, en la Ayurveda, la miel caliente se considera problemática. La miel creo que es a partir de 40 grados o así, se considera problemática. Entonces, muchas veces la temperatura de los alimentos es un factor que no se suele tener en cuenta también. Y por ejemplo, yo ahora mismo no me sé de memoria, en plan, pues este caliente, este frío, este caliente, este frío. No es algo que tenga, es un dato que tenga ahora mismo en la cabeza, pero sé que eso en la Ayurveda ya aparecía también, la importancia de la temperatura de los alimentos. O sea que sí. O sea, recapitulando todo, sí que es relevante. Muy bien, Josué. Oye, vamos a pasar a la parte de la actividad física. O sea, me gustaría que también nos dieras una pincelada sobre qué tipo de actividad es recomendable. Al principio hablábamos de este mundo fitness en donde pues no necesariamente tendrías que matarte haciendo actividad física, pero sí es cierto también que, por ejemplo, se recomienda ahora mucho hacer ejercicio de pesas, ¿no? O sea, sobre todo para personas que están por arriba de los 40 años, porque eso también mantiene el Ujú. músculo y te da como una mejor expectativa de vida hacia tu vejez, ¿no? ¿Qué ejercicio se recomienda? Mm, Ejercicio, no sé, tipo estos atletas de alto desempeño lo están haciendo muy bien, es recomendable para la mayoría de las personas, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicio es el que tú Vale. recomiendas? Hay cuatro, digamos, cuatro capacidades básicas, que es la fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia, o el endurance, que se llama en inglés. Entonces, la más importante es la fuerza, sin duda alguna. De hecho, uno de mis mentores indirectos, como digo yo, su empresa se llama Strong First. O sea, ya con el nombre de la empresa te lo dice todo. Fuerza primero, porque es así. O sea, la fuerza es sobre lo que se sustenta absolutamente todo. Entonces, para mí lo más importante es la fuerza. Todo el mundo debería entrenar fuerza. O sea, la gente cuando dice, no, yo hago actividad física, me voy 2 horas a andar. Vale, sí me parece perfecto. Pero si tienes que elegir entre pegarte 2 horas andando o hacer media hora de fuerza, gym, o hacer media hora de fuerza y 1 hora y media andando, haz la fuerza. O sea, porque la fuerza realmente es lo que te va a mantener joven con el tiempo. Eso es lo que te mantiene joven. Porque, de hecho, hay habilidades que mejoran con la edad. Por ejemplo, el endurance mejora con la edad. La gente a partir de los 40 dice, venga, ahora me voy a hacer runner, ahora voy a montar en bici. Y se meten a hacer actividades, claro, ¿por qué? ¿Y por qué les gustan ese tipo de actividades? En parte porque la propia edad que se va acumulando hace que vaya habiendo una mejora de forma natural en esas actividades. Bueno, luego está la parte a lo mejor social, de que es que salgo a correr o me voy con los amigos y me pego 4 horas por ahí. Eso es otro factor, pero uno de los factores es que también el, el propio desarrollo de la persona, o sea, el propio crecimiento de la persona en términos biológicos, también hace que tengas más facilidad para, para ese tipo de actividades. Pero al final la fuerza es la clave, porque muchas veces gente que va corriendo por la montaña y se rompe el pie, o la señora mayor que
que se ha caído porque se ha roto la cadera. O sea, todo eso, si esas personas tuvieran una base de fuerza fuerte, esas cosas no pasarían, porque tú cuando entrenas fuerza no solo entrenas el hecho de que puedas levantar más peso, es el hecho de que el cuerpo tiene sensores digamos que el cuerpo, los huesos y las articulaciones tienen sensores de presión. Entonces, cuando tú haces fuerza al cuerpo, la señal que tú le estás dando al hueso es, hostia, aquí hay intensidad, aquí hay que meter material para que esto sea suficientemente resistente para no rompernos. Entonces, eso es lo que te va a garantizar que tú tengas huesos muy resistentes durante más tiempo. O sea, ya no es una cuestión de, porque yo, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza puro, que es una cosa que la gente también confunde músculo con fuerza. O sea, no tienen relación. O sea, tú puedes ganar fuerza sin ganar músculo. Como por ejemplo le pasa a las categorías pequeñas de halterofilia y este tipo de deportes. Es gente, tanto hombres como mujeres, porque las chicas, es impresionante ver chicas de 50 kilos, que luego tú las ves y dices, pues es una niña normal. Pero luego tú las ves levantando su peso por encima de la cabeza con facilidad y dices, wow, son chicas de 50 kilos. Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es como la gente dice, no, es que tengo miedo de ir al gimnasio y de hacer pesas porque me voy a poner grande. Ya, pero es que tú te puedes poner súper fuerte sin ganar músculo. No hace falta. Entonces, lo más importante, fuerza. Luego, para mí, aparte, después iría la flexibilidad, porque si no tienes un rango de movimiento suficientemente ancho, pues también pueden venir lesiones y pueden venir problemas. Y de hecho van de la mano. O sea, la fuerza, para mí la fuerza y la flexibilidad es un poco como el yin y el yang. Tienen que estar en equilibrio. Porque si tú eres muy fuerte, eh, eh, pero no eres flexible, vas a tener problemas. Pero si eres muy flexible, pero no tienes fuerza, como a lo mejor le pueda pasar, no sé, a niñas que hacen gimnasia rítmica y tienen una flexibilidad enorme, eso también tiene mucho riesgo de lesión, porque la articulación se puede abrir mucho, por ejemplo, pero no hay una musculatura que tenga control suficiente para llevarse eso hacia atrás si fuera necesario. Entonces, tienen que estar en equilibrio. Y luego, por otra parte, que es una cosa que casi nadie le presta atención, es la potencia, que al final potencia en ingeniería es fuerza por velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es la cualidad, es la capacidad física que más rápido decae con el tiempo. Se estima que la velocidad creo que es a partir de los 25 años empieza a decaer. Entonces, si la mayoría de la gente no trabaja fuerza. Entonces, claro, muchas veces dice, no trabaja velocidad, perdón. Porque, claro, muchas veces la gente dice, ya, pero ¿cómo voy a sprintar con cómo tengo las articulaciones? Claro, pero es que si hubieras hecho fuerza hace años, pues quizá ahora las articulaciones las tendrías súper fuertes para poder sprintar, por ejemplo. Pero hay actividades en las que puedes entrenar la velocidad sin sprintar, como por ejemplo la bicicleta, hacer series en la bicicleta de potencia, yo qué sé, hacer intervalos lo más rápido que puedas. Y luego, por ejemplo, para mí, una de mis favoritas que es en la piscina. O sea, yo, por ejemplo, uno de mis entrenamientos favoritos, especialmente en verano, es en la piscina. Coger una piscina de 25 metros y hacer intervalos de potencia, nadando, por ejemplo, a mariposa, que yo es lo que más me gusta, pues intervalos de velocidad. Entonces, es una cosa, y claro, cuando ya combinas fuerza por velocidad, pues entonces es ya cuando entrenas la potencia. Y claro, la mayoría de la gente, a medida que se hace mayor, ¿qué hace? Voy a hacer endurance, voy a hacer runner, me voy a hacer ciclista, ya, pero si no tienes fuerza, es que el riesgo de lesión que tienes es enorme, porque claro, no. Además, y luego que el mero hecho de tú ganar fuerza va a mejorar tu rendimiento en el deporte que hagas. Porque ya lo bonito no es solo tener también resistencia, sino tener fuerza por resistencia. O sea, quiere decirse la capacidad de ejercer fuerza en un periodo largo de tiempo. Pero claro, ¿cómo cuando tú ganas mucha fuerza, digamos absoluta, eso sí que se transfiere a esa fuerza resistencia? Si combinas con resistencia, pero si tú haces mucha fuerza resistencia, eso no se traduce en mayor fuerza máxima, digamos. Entonces, por eso es un poco como el juego este de los platillos chinos, de que los tienes que tener todos en equilibrio, pero digamos que no todos tienen la misma prioridad. Qué interesante toda esta parte. Gracias por compartirnos. ¿Y cuáles son los ejercicios que quizá tendríamos que tener cuidado o la gente abusa en algunos de ellos? ¿Has visto que hay gente que está abusando en algún tipo de ejercicio que no recomiendas? Sí, esto va a sonar muy polémico, pero yo para mí uno de los ejercicios que menos me gusta son las sentadillas. Me Las parece, sentadillas. sí, me parece, a ver, tiene un beneficio porque, bueno, puedes ganar fuerza en las piernas, o sea, eso es innegable, pero me parece un ejercicio
potencialmente lesivo en el sentido de que, a ver, si no haces el burro, tienes a alguien que te esté echando un ojo, que te sepa asistir en el momento de que lo necesites, bueno, pues lo puedes hacer. Pero para mí hay alternativas mucho más seguras, como por ejemplo la sentadilla búlgara, que es si la haces con mancuernas. Alguno dirá, ya, pero es que si quiero levantar 200 kilos, no voy a poder hacerlo en sentadilla búlgara ya, pero a lo mejor es que no necesitas levantar tanto peso para tener un nivel de fuerza en las piernas decente. Eso por un lado. Entonces, luego también influye mucho la técnica que tenga la persona, porque, por ejemplo, se habla muchas veces de que es que el peso muerto es lesivo. Claro, si lo haces mal, seguro. Si lo haces mal, seguro. Yo me acuerdo una vez en el gimnasio que estaba y entró un tío enorme y dice, ¡guau! ¿Me dejas que levante la barra? Y claro, yo lo vi y digo, pues esto lo va a tener facilísimo, vamos. Digo, si este tío hace el doble o más que yo. Y en cuanto vi cuando fue a coger la barra, cómo puso la espalda, digo, se va a hacer daño. Y así fue. Si el tío, claro que la puede levantar, si el tío estaba muchísimo más fuerte que yo. Pero claro, el problema es la técnica. Entonces, muchas veces lo más importante cuando uno va al gimnasio es dominar la técnica. Yo para mí siempre digo lo mismo de que la fuerza y la música son iguales. Es práctica, práctica y técnica y hacer las cosas bien desde el principio, aunque vayas despacio, aunque levantes poco peso, porque yo, por ejemplo, soy músico y lo sé, de que tú quieres tocar rápido, quieres tocar el pasaje de una canción y venga, la voy a tocar y a lo mejor quieres correr y la tocas a destiempo o la tocas mal. Y entrenar fuerza es igual, al final, por querer correr, por el ego de decir, ¡buah! Yo levanto no sé cuántos kilos ya, pero si los levantas como el culo, eso al final es para hoy y hambre para mañana, porque tú a lo mejor levantas como el culo ahora 50 kilos en peso muerto, pero claro, así, cuando quieras levantar, yo qué sé, 120, 200 kilos, te vas a hacer daño. Y probablemente estés mucho tiempo fuera del gimnasio. Entonces, bueno, son ejercicios que para mí son maravillosos. O sea, el peso muerto para mí es un ejercicio maravilloso, pero sí que es verdad que tiene un punto más seguro que la sentadilla, porque la sentadilla, como no tengas a nadie que te pueda asistir y vayas demasiado al límite, pues te puedes quedar abajo y sobre todo si tienes la barra atrás y es un problema. Pero el peso muerto, si ves que tienes problemas, es tan sencillo como soltar la barra cae al suelo y ya está. Y en ese sentido es mucho más seguro. Como por ejemplo hacer flexiones o hacer press banca. Pues a lo mejor, claro, si tú haces press banca, pues la barra si no tienes a nadie se te puede quedar clavada. Las flexiones, si ves que no puedes, pues simplemente te dejas caer en el suelo, ruedas, te levantas y arreglado. Entonces, es un cúmulo de cosas de entender el riesgo-beneficio del ejercicio. Y luego, al final es eso, el riesgo-beneficio, eso, principalmente, que al final me he liado. Pero es muy importante eso, porque puedes trabajar ciertos grupos musculares, pero hay más formas más seguras y formas con más potencial lesivo que otras. Entonces también es un factor ver con quién entrenas, quién hay en el gimnasio, si hay un monitor, si hay alguien que te pueda asistir, si estás en casa, si estás solo, porque igual si tienes a alguien de confianza que dices, bueno, es que si me paso, pues me va a poder asistir. Pero claro, si no, pues también tienes que tener en cuenta decir, oye, pues igual tengo que buscar una opción más segura, hoy no puedo ir tan al límite por si acaso. Entonces son factores que también se tienen que tener en cuenta. Buenísimo. Pues Josué, de verdad, qué plática tan enriquecedora. La verdad es que nos has dado un panorama muy general, muy enriquecedor de todo este mundo anti-fitness que nos compartes. Para cerrar, ¿quisieras compartir algún mensaje final, algo que quizá no te pregunté que consideres importante de todo esto que hoy estás transmitiendo y qué le podrías decir a la gente para cerrar el capítulo? Pues me vienen a la cabeza varias cosas. La primera es que se lo cuestionen todo, hasta lo que yo haya dicho en esta plática de hoy. Y luego también me gustaría comentar el tema de que lo que comentábamos antes de cuando hay tanto ruido en redes y en internet y demás. Para mí, la mejor, o es que los estudios dicen, o es que este estudio dice esto, es que este estudio dice no sé qué. Yo, para mí, la mejor vara de medir que se puede tener y sobre la que tomar referencia es la naturaleza. O sea, si los estudios dicen algo, pero la naturaleza y los animales hacen lo contrario, prima la naturaleza. Ok. Y es también cómo aprender a escuchar tu propio cuerpo, ¿no? O sea, de alguna manera es esta parte de qué te está haciendo sentir bien, o sea, porque hay tanta información ahí y a veces uno quiere experimentar todo, pero como bien dices, no se siente bien para todos, ¿no? O sea, hay tantas opciones que a lo mejor cierta dieta, cierto ejercicio va más para una persona. Es como conocerte también a ti mismo, ¿no? Eso es, eso es. No
no todas las dietas valen para todo el mundo. Por ejemplo, tengo un amigo y él siempre lo dice, yo es que he probado a hacer keto un millón de veces y, y no me funciona. Digo, yo tampoco. Por ejemplo, tengo alumnos que sí que es, Ajá. yo quiero keto como mi estilo de vida y bueno, pues si te va bien, perfecto, pero si no te va bien, no te puedes aferrar a un dogma de, no, no, es que esto es, los estudios dicen que esto es bueno y aumenta la longevidad. Sí, lo que tú quieras, pero estás hecho una mierda, o sea, cámbialo, o sea, a ti no te funciona, es evidente. Pues entonces es Claro. un poco eso, que al final hay que los estudios son una referencia de un contexto concreto y de mucha gente, pero no es tu contexto propio. Entonces tú lo puedes tomar como punto de partida, pero al final Ujú. lo tienes que ajustar a ti. Bien lo puedes hacer por ti mismo, o bien lo puedes hacer con la ayuda de algún profesional. Ok. Oye, José, se me estaba yendo un tema que quizás también se ha vuelto importante, a lo mejor nada más para cerrar algo breve. El tema de la suplementación, o sea, ¿hay algo que tú recomiendes que la gente deba consumir algún suplemento también? Pues a ver, yo un suplemento que prácticamente no le va a hacer daño a nadie es la creatina, porque Ujú. los deportistas de élite, los deportistas de alto rendimiento lo saben, que al final aumenta el rendimiento, sobre todo en la alta intensidad. De hecho, eso si lo buscáis, si la gente lo busca en redes, hay vídeos en los que Federer no, Djokovic, el tenista, se ve loco preguntándole a la gente o a su asistente que dónde está la creatina. O sea, y se ve como con una cara de desesperación de la necesito, porque al final es un punto de rendimiento. Y luego, bueno, al final, para mí, el tema de suplementos, lo primero es que la dieta esté en condiciones. O sea, antes de suplementar, esto es el efecto lotería. Muchas veces la gente quiere pastillas, compra pastillas por comprar, ahorrarse trabajo. De igual forma que la gente compra la lotería para ganar dinero sin esfuerzo. Pues esto para mí es el efecto lotería. Entonces, eso, la creatina, por ejemplo, es algo que no le hace mal a nadie. Además, ahora se ha visto últimamente que en ciertas dosis, pues también tiene ya no solo beneficios a nivel de rendimiento, sino también a nivel cognitivo, a nivel de la cabeza. O sea, que es un suplemento que no hay ningún problema. Luego, pues hay suplementos que generalmente, pues hay ciertos tipos de nutrientes porque la gente suele tener deficiencias, como puede ser el, el manganeso o el potasio, por ejemplo. Muchas veces se habla del magnesio, es un suplemento del que se habla mucho, que bueno, probablemente la mayoría de la gente también tenga sus deficiencias, pero el potasio, por ejemplo, es un mineral que muchas veces se pasa por alto, cuando en realidad es el mineral que el cuerpo más necesita. Por ejemplo, para que la audiencia se haga una idea, en cantidad necesitas más de 10 veces de potasio que de magnesio, por ejemplo. O sea, si de magnesio necesitas X, pues de potasio vas a necesitar aproximadamente 10X. Y muchas veces, pues la gente habla de potasio y se piensa que es un plátano, pero lo que la gente no sabe es que para cubrir tus requerimientos de potasio necesitarías más de 10 al día. Entonces, bueno, son suplementos. Si la gente pues, no come mucho pescado, pues suplementos de omega 3 también estaría bien. Pero lo que quiero que quede claro antes de que la gente salga en estampida y salgan corriendo a comprar suplementos es el hecho de que primero se cuida la dieta, porque al final, bueno, más que suplementos, en realidad se deberían llamar complementos, porque lo que deberían hacer es complementar la dieta. Y, por ejemplo, yo qué sé, al final, esto lo he hablado una vez con un amigo, la gente tiene que entender que el complemento es la guita del pastel. O sea, no puedes o sea, que la gente entienda que no puede construir su salud a base de suplementos. O sea, si tú llegas y vas a la tienda de suplementos y los compras todos, pero luego comes mal, duermes peor y encima tu entorno social, tus relaciones, tienes un estrés que para qué, eso no te va a salvar. Entonces, es la punta, es la guinda del pastel, la suplementación. Buenísimo, José. Pues muy bien. De verdad, muchas gracias por esta charla. Para finalizar, ¿podrías dejarnos tus redes para que la gente te siga? Cuéntanos un poco qué servicios también les puedes ofrecer si es que quieren tener algún plan contigo, un plan de seguimiento. Claro, pues lo primero es el mejor sitio donde me van a poder seguir es en mi newsletter, es en saludsintonterías.com, que bueno, lo podemos dejar aquí abajo en la descripción. Entonces ahí mando correos 6 veces por semana, siempre con alguna reflexión, alguna historia personal, alguna historia de algún aprendizaje o algún problema del cliente, porque bueno, pues muchas veces pues, la gente se puede sentir identificada de, pues esto a mí me ha pasado también. Y yo al final ahí es donde voy, pues como el canal, sin filtros. Ahí digamos que es mi espacio más íntimo
Y entonces, bueno, saludsintonterías.com. Si buscan Salud sin tonterías en otras plataformas, pues también aparecerá, pero digamos que para mí lo mejor está para la newsletter. Luego, para trabajar conmigo, bueno, pues yo al final actualmente tengo el servicio 1 a 1 en el que, bueno, pues la gente viene, me cuenta su caso, me cuenta su horizonte, me cuenta su objetivo y en base a eso, pues yo le digo, pues mira, vas a necesitar, yo hago una estimación de vas a necesitar, depende, 3 meses, 6 meses, un año. Yo suelo trabajar por esos bloques de tiempo. Y entonces yo doy una, digamos, doy una expectativa real. A lo mejor alguien me dice, quiero pasar de pesar tanto a pesar tanto. Pues yo soy un tío muy honesto y le voy a decir, mira, haciéndolo todo perfecto, vas a tardar X, para que lo sepas, para que te mentalices. A lo mejor son 6 meses, a lo mejor es un año, depende del salto que quieras hacer y depende de lo intenso que quieras llevar el enfoque. Eso por una parte. Entonces, pues la gente también puede contactar, también podemos dejar el enlace, si la gente quiere agendar una llamada de diagnóstico gratuita conmigo. Y bueno, luego si la gente a lo mejor pues quiere ir un poquito más a su bola y simplemente aprender las habilidades que yo comparto que yo enseño a los clientes en el 1 a 1, pues también hay una formación al respecto. Entonces esto pues ahí ya como o podemos dejar el enlace o directamente pues como yo la voy ofreciendo también en la newsletter de vez en cuando, pues la gente también se puede apuntar por ahí. Buenísimo, Josué. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por esta Nada, charla. Me gracias a merece ti. más que un aplauso. Y pues bueno, amigos, si les interesa tener más información, suscríbanse al newsletter de Josué, síganlo en sus redes, compartan este capítulo, denle like y pues nos vemos en la próxima semana de Hablando sin filtro. Muchas gracias. Chao. Chao.